nuestro columnista, yo diría un amigo, ya es... tenemos una relación ya amistosa de charlar un montón de cosas. El doctor Adolfo García, un domingo más con nosotros. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Daniel, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, doctor en letras, todo lo que ya sabe, ya la gente sabe, ¿no? Pero doctor en letras, neurolingüista, en especialidad en neurolingüística, es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y Fundación INECO, investigador del CONICET y profesor de neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Todo bien lo que dije, ¿no? Ah, sí, bastante bien, sí. Bueno, pero antes de entrar en el tema de hoy, que hoy tenemos, te digo enseguida, Vamos a hablar del cerebro literario cerebro hoy, ¿no? literario, sí, exactamente, tenemos esa columna. Contame, ¿qué es la Noche de las Ideas? Bien, la Noche de las Ideas es un evento único, muy raro y muy copado, del cual tuve la fortuna de participar. Es un evento que se hace internacionalmente en distintos países, se inició en Francia, se hace en España, en otras partes de Europa y en Argentina también, desde hace 4 años, organizado por el Instituto francés y la Embajada de Francia, y es una celebración de la cultura, la ciencia y el conocimiento. En el caso de Argentina, no solamente es una Noche de las Ideas, son 4. El resto del mundo va a ser una sola jornada. En Argentina hacen 4, ¿sí? Porque nos cuesta entender, no. Llegó el memo en francés y no se entendió bien, ¿viste? ¿Viste esta cosa así como hiperbólica de Argentina, ¿no? De hacer todo más grande y demás. Y está muy bueno. Se hicieron 2 jornadas en Ostende, 2 jornadas en Mar del Plata y... la verdad que estuvo muy bien. Fuimos más o menos unos 60 invitados, representantes de distintos ámbitos de la ciencia y la cultura, ¿sí? ¿Todos de Argentina? No, había gente de Francia, de otros países, sí, principalmente una cuestión así como franco-argentina, ¿no? Ah, bien. Y bueno, dibujantes, dramaturgos, novelistas, sociólogos, científicos y demás, todos compartiendo, divulgando saberes para el público. Es la Noche de las Ideas y la creatividad, ¿no? La Noche de las Ideas, la Noche de la Creatividad, ¿no? Las ideas son una forma de creatividad y es muy creativo también este entorno en sí. Sí. No, hay tanto para hablar, ¿no? Porque la verdad que cuando vos decís Noche de las Ideas y la creatividad se puede hablar, abarca muchísimo. ¿Vos decías que las ideas son una parte de la creatividad? Claro. ¿O qué está primero? No, lo mismo. A ver, difícil poner ahí una secuencia temporal, ¿no? Ideas tenemos constantemente, ¿no? Uno puede definir una idea de distintas formas. Hay ideas triviales, hay ideas grandiosas, hay ideas superfluas, espontáneas, complejas, simples, y algunas de ellas tienen mayor o un menor nivel de creatividad. Pero básicamente, en la medida en que una idea es el conjunto de lo que vos ya sabés y lo que está pasando en el momento y lo que vos mirás a futuro. Y esa constelación de lo que vos ya sabés y lo que está pasando ahora y lo que vos aspirás a futuro nunca puede ser idéntico en 2 momentos de la vida, nunca puede ser totalmente idéntico. Una idea tiene por lo menos un mínimo de creatividad, ¿no? Esto estuvo muy bueno, fue un evento muy lindo, vino mucha gente, tuvimos mesas de debate, hubo discusiones, hubo alguna amistosa pelea intelectual, ¿no? Como debe ser. Son las peores, las más difíciles, ¿eh? Son las más divertidas, Sí, así que estuvo muy bueno. Es como una partida de ajedrez, ¿no? Una pelea intelectual, porque no es fácil, hay que tener mucha creatividad en ese momento. Hay que tener mucha creatividad, ¿no? El problema es cuando a vos te agarran con una torre y la reina y vos tenés un par de peones nada más, ¿no? Vas directamente al muere. Ahí, sí, hay que saber elegir las batallas, ¿no? Pues es que no estamos yendo a la columna, pero esta puede ser nuestra próxima columna, ¿no? Ideas y creatividad, ¿no? Digo yo... Estaría muy bien. Pensé que me ibas a decir ajedrez, ¿viste? Y yo de ahí de un... Puede ser también, podemos hacerlo para la próxima. El próximo mes podemos armar una columna de este tipo, ¿no? Vamos a tener que traer algún ajedrecista porque mis habilidades son mínimas, pero... Yo sé mover la ficha, pero me ganan siempre. Yo conozco solamente el P4R, ¿no? Peón 4 rey, y ahí se acaba todo mi repertorio ajedrecístico. Bueno, Adolfo, el cerebro literario. Cerebro literario. Sí. Digo, ¿existe una relación entre las neurociencias y la literatura?
Existe. Y es casi inevitable que exista de algún modo, ¿no? La literatura es una construcción cultural que nos acompaña, pero desde hace centenares y centenares de años, ¿no? Nos acompaña la literatura, de hecho, desde antes de que hubiera literatura per se. Esto parece una contradicción, pero tenemos literatura desde la oralitura, desde que las grandes proezas, las gestas épicas y demás se compartían de boca a boca, ¿no? Los bardos, luego juglares, trovadores. Es decir, la literatura nos acompaña, es un patrimonio para guardar y reconstruir y hacer perdurar la memoria, la historia, para imaginar escenarios distintos, para comunicar ideas que en otros canales tal vez puedan ser más resistidas, y las neurociencias tienen como parte de su utópica misión, digamos, abordar distintas experiencias de aquello que nos hacen humanos. Dado que la literatura es parte de aquello que nos define como especie y como comunidad, era inevitable que en algún momento se cruzaran esos caminos, ¿no? Y son varias las cosas que las neurociencias tienen para decirnos al respecto. Vos recién hablabas y yo digo, los humanos tenemos ¿qué es virtud? De hablar, de la palabra, ¿es una virtud o es no sé si exactamente está bien dicho virtud? Bueno, algunos hablan virtuosamente, otros sería mejor que se callen la boca, digamos, ¿no? Eso ya habría que ver cada caso particular. Digo, ¿cómo es se lo suele llamar, se lo suele definir como una facultad, ¿sí? Algunos podrían hablar de una capacidad, claro. ¿Sí? En fin, o sea, hay distintas formas. Bien podríamos decir que es una virtud, digamos, creo que el lenguaje ha sido más virtuoso que pernicioso en la historia de la humanidad, ¿no? Y el cerebro tiene mucho que ver con eso, por supuesto. Claro, que, bueno, un poco la historia antes se contaba y no se escribía, o se escribía de otra manera, hasta que aparecieron los códigos, en las letras, en los vocabularios, en distintas formas, de acuerdo al país, ¿no? A cada país o a su idioma que tuviera en su momento, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, ahí suele apuntarse que en realidad la historia, digamos, hay quienes dicen que comienza con la escritura, la historiografía, tal cual, ¿no? De hecho, se considera prehistórico aquello que no tiene un registro escrito. Es una de las formas de organizar y secuenciar, periodizar la historia humana, ¿no? Pero la literatura sí nos acompaña. Tenemos poemas épicos, el Beowulf, por ejemplo, ¿no? O el Cantar de Mío Cid, que han estado con nosotros desde hace, pero centenares y centenares de años, ¿no? En versiones que originalmente solían ser polifónicas, es decir, no compuestas por una sola persona, sino por un montón de escritores anónimos en su mayoría que confluían para generar esos manuscritos, ¿no? Y mira, una cosa interesante es que vos pensás esto, ¿no? La literatura trata de echarle mano a distintas parcelas de nuestra experiencia, ¿no? A nuestra emoción, a nuestra memoria, a nuestra atención, a cómo nos movemos, a cómo sentimos, cómo recordamos, qué nos pasa adentro, etcétera. En ese sentido, el cerebro, digamos, o sea, la literatura apela a la totalidad del cerebro, ¿no? Si el cerebro es la usina, digamos, donde procesamos todas esas experiencias, ¿no? Desde nuestro repertorio motor, desde lo que pensamos, lo imaginamos, lo que recordamos, cómo nos movemos. Sí, las reacciones químicas que produce. Absolutamente, ¿no? Las reacciones químicas, hemodinámicas, eléctricas, ¿no? Todo el conjunto de actividad física. La literatura le echa mano a todo el cerebro, a todas las regiones del cerebro en distinta medida. Y es interesante esto, ¿no? Cómo la literatura puede realmente ayudarnos a reencarnar experiencias. Y esto es literalmente así. Además de formarnos, sirve para otras cosas más, claro, porque primero te forma la literatura, bueno, distintos textos, ¿no? Pero después te ayuda mucho, incluso se aconseja a cierta edad que se lea. Digamos, cuando ya pasan cierta edad los adultos mayores, que se lea, por ejemplo, es muy importante, ¿no? 100%. En la tercera edad, digamos, es uno de los factores que contribuye a la reserva cognitiva, ¿no? Esta nafta extra que podemos desarrollar para aminorar el declive cognitivo que supone la edad. El deterioro. Claro, ¿no? Y también en todas las etapas de la vida. De hecho, los niños que más tempranamente se exponen a la lectura, a la literatura, mediante los padres, ¿no? Tienen mejores tasas de desarrollo del lenguaje y tienen mejor rendimiento escolar. Yo tengo un ejemplo con respecto a eso. Cuénteme. Usted.
Apa. ¿Cómo es eso? No. Yo hablé con una persona que usted lo conoce mucho y que usted empezó de muy chico, 2 o 3 años, a leer y a escribir, bueno, digamos, a ver, alguna influencia externa que fue formándolo en eso, ¿no? Sí. Ahí, bueno. No quiero que sea algo autorreferencial. No lo hagamos autorreferencial. Sí te puedo, hasta acá llego, digamos. Mi inicio con la lectura fue con revistas de Mazinger Z. Wow. Me acuerdo, yo me leía y me había memorizado de un parrafito de entrada, que yo me lo había memorizado ya de muy chiquitito, y era una de mis gracias de fiesta, ¿no? Era, viste, nos encontramos con un familiar y contale lo de Mazinger, ¿no? Pero, mira, cuando uno lee, viste, Mazinger, cuando uno lee una historieta, lo que sea, viste, vos sentís como que te metés, ¿no? Sí. Cuando estás compenetrado, cuando realmente podés meter, ¿no? Dedicarle Sos parte de los superhéroes, sos parte de esa historia. Sí, claro que sí. Hay una película de Schwarzenegger con un chiquito que el chiquito se mete en la película. El último gran héroe. Esa, ya no recuerdo el nombre, pero bueno, se mete tanto en la historieta que es parte de las escenas con Schwarzenegger, ¿no? Mira, Sí. me encanta esa figura, ¿no? Uno no va a traspasar y compartir un espacio físico y temporal con el protagonista, pero viste que a veces vos estás leyendo y le pasa algo al protagonista y vos sentís, viste, el dolor. Sí. O vos, viste, realmente te emocionás, sentís el vacío en el pecho, ¿viste? Son las emociones que van al cerebro, ¿no? Mira, en parte lo que sucede es esto. Cuando estamos leyendo un texto, parte de lo que hace el cerebro es reactivar los circuitos a los que aluden las palabras. Si vos tenés una palabra que alude al movimiento de tu cuerpo, ¿sí? Caminar, saltar, va a haber picos de activación en los circuitos que vos te permiten caminar y saltar físicamente. A grandes rasgos, marcando la distancia con un joystick de Play, por ejemplo, que cuando el auto en determinado juego va hacia la derecha, haces inevitablemente el movimiento. Y eso es porque la cognición está corporizada. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente no es como es solamente por caprichos abstractos, sino que nuestra mente está tremendamente influenciada por la forma de nuestro cuerpo, la relación de nuestro cuerpo con el espacio, y eso es una relación indisociable. La literatura, los grandes escritores, incluso los escritores no tan grandes, de algún modo u otro han inferido esto. Y los grandes escritores saben explotar esto, porque saben generar situaciones de imaginería, de riqueza sensorial, aludiendo a lo que uno ve, a lo que uno huele, a lo que uno siente. De terror, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y esto te hacen levantar. Te hacen levantar, ¿no? Y lo interesante es que esos circuitos que la literatura pone en juego son los mismos que se ponen en juego cuando vos realmente te asustás porque, no sé, alguien te puso un arma de frente, ¿no? O te apareció un gato de repente, ¿sí? Claro, sí, la literatura apela a esos mismos circuitos que median tu experiencia no literaria en el mundo. Qué importante también esto que estás diciendo con respecto a las series hoy, por poner un ejemplo como The Witcher o Game of Thrones, que eran sagas de libros y que cuando son llevados a la pantalla realmente a veces causan alguna que otra decepción con respecto a la descripción escrita. Absolutamente, ¿no? Y ahí también es interesante esto, que si vos te pones a pensar esos universos que se crean en esas series, ¿no? Tanto en su cultura, en su ideología, en su organización social, en el tiempo al que aluden, aunque muchos de ellos no especifican un momento temporal, ¿no? Son muy distintos de lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, son mundos en los que no hay micrófonos, no hay laptops, no hay nada, y sin embargo hay continuidades, ¿no? En cómo nos movemos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, que hacen que todavía podamos sentir empatía, asociación, identificación con esos personajes. Sí. El cerebro tiene muchísimo que ver con esto también, ¿no? Yo diría, Adolfo, que sería buenísimo tener 1 hora más para hablar de todo esto. Nos quedan 3 minutos. Pero decime, ¿qué hallazgos relevantes hay sobre la actividad cerebral durante la lectura literaria? Bueno, muchísimos. Necesitaríamos 1 hora más para cubrirlos. Te voy a contar muy, muy brevemente una cosa que hicimos. Este tema nos lleva a otro, y está todo relacionado, ¿no? Es asociación libre. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Mira, te cuento, una cosa que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio, un artículo que publicamos el año pasado, tiene que ver con cómo el cerebro procesa figuras, expresiones shakespearianas, expresiones de Shakespeare, ¿sí? Un grupo de investigación liderado por un investigador francés hace un tiempo vio que hay ciertas figuras de Shakespeare que son muy comunes en sus obras, lo que se llaman transcodificaciones. Vos podés agarrar una palabra que típicamente es un sustantivo y usarla como un verbo, o al revés. ¿Viste? Bicicleta, nosotros decimos bicicletear, ¿no? Guitarra, guitarrear. Googlear. No, googlear. Inventamos googlear Inventamos, nosotros. No, totalmente. Por eso hacemos 4 noches de ideas. Exactamente. No, y en inglés esto también se puede hacer, pero con la diferencia de que las palabras son idénticas. Vamos a ver la clase de inglés. Yo te digo, por ejemplo,
I want to walk, ¿no? Quiero caminar, ¿no? Yes. Walk, Yes, ¿sí? yes. Bien, caminar, un verbo. Pero yo te puedo decir, I had a nice walk, ¿no? Tuve una linda caminata. Pero ¿cómo? Walk en una es verbo y en otra es sustantivo, ¿no? No es caminata, es caminata. El inglés permite eso, que la misma palabra funcione de un modo o de otro. De acuerdo al modificador, ¿no? Claro, de acuerdo al contexto de la oración en el que aparece, ¿no? Shakespeare era un maestro en jugar con esto y romper el lenguaje así. Lo que se investigó es cómo el cerebro procesa esas rupturas del lenguaje que era tan típica de la literatura shakespeariana. Lo que se encontró en un estudio original es que esas rupturas que son tan típicas hacen que el cerebro detecte que hay algo raro en la forma, pero no hay ningún marcador cerebral de alteraciones en el significado. Nosotros tenemos marcadores que te pueden decir esto es un proceso de significado o esto es un proceso de forma en la construcción de una O sea que oración. te dice el cerebro, acá hay algo, pero está bien dicho. Claro, te está diciendo. Acá hay algo, pero está bien dicho. Claro, Sí. esto tiene sentido con lo que veníamos diciendo, pero está dicho de una forma que, viste, hay una pequeña señal de alerta, ¿sí? Y nosotros estudiamos eso mismo, pero aquí en Argentina con bilingües, con personas que leen en inglés y que pueden leer a Shakespeare en inglés, pero para ellos el inglés no es su lengua materna, es su segunda lengua. ¿Sabes lo que encontramos? Que la distinción entre oraciones que tienen este juego del lenguaje shakespeariano y oraciones normales que no tienen ningún juego del lenguaje, el cerebro las discrimina en el inglés como segunda lengua, pero solo si sos un bilingüe temprano, solo si te expusiste al inglés tempranamente, antes de los 7 años de edad. Los bilingües que se expusieron al inglés después de los 7 años de edad, que no tuvieron un contacto íntimo y sostenido en la primera infancia, cuando el cerebro está a punto caramelo para incorporar el lenguaje, no tienen esa distinción cerebral entre las oraciones con este juego y las oraciones sin ese juego. No, porque es más estructurado, justamente cuando un niño se está formando y no está tan empapado en eso. Claro, ¿no? Y es interesante esto. Este es apenas uno de los ejemplos que hay entre los cruces que hay entre la literatura y las neurociencias, ¿no? Uno suele pensar, ¿no? Como la literatura es algo que se hace en las facultades de humanidades y chao. Y las neurociencias son ciencias duras. ¿No puede haber cruce entre ellos? Sí, puede haberlos. Debe haberlos y está bueno que tengamos espacios para ir contando estas cosas como acá. Vos recién hablabas con respecto a que eran personas bilingües, ¿no? Pero ¿en qué caso se puede aplicar esta cuestión de poder diferenciar el nivel intelectual quizás para hacer este experimento? Claro, no es una cuestión de nivel intelectual, sino de lectura. De capacidades lingüísticas. Uno lo puede evaluar de distintas formas. Les puedes dar tests de a ver qué tan buenos son en distintas áreas del inglés, ¿no? Podés pedirles a las personas que se autoevalúen qué tan buenos o malos son con el inglés. Podés utilizar distintas pruebas para evaluarlo. Eso es lo que hicimos, y de último lo que podríamos hacer es compartir, tal vez en alguna red social, el enlace al artículo para que quienes quieran conozcan estos detalles en mayor Lo vamos profundidad. a poner en el Facebook nuestro y en nuestras redes sociales. Adolfo, nos quedó mucho por hablar y no nos queda tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, y el próximo mes vamos con otra columna, la que hablamos u otra que vos digas que sea importante para saber un poco más. Absolutamente, será ajedrez y ¿qué? Ideas y ajedrez y creatividad. Ahí está, vamos a necesitar mucha creatividad para Bien. el ajedrez. El doctor Adolfo García estuvo con nosotros aquí en el verano menos pensado.